¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Para los que no me conocen, soy psicólogo de profesión. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video que hemos titulado Masculinismo versus Machismo. Masculinismo versus machismo. Y pues es parte de lo que significa o lo que hemos reflexionado anteriormente con otros videos sobre la psicología masculina, el comportamiento y la psicología masculina. Vamos a desarrollar este tema muy importante el día de hoy y también mencionarles que acá abajo en la descripción de este video se van a encontrar con más información de videos anteriores que yo ya he desarrollado sobre la temática. Entonces vayan a la descripción de este video. Ahí tengo videos sobre psicología masculina y sobre machismo, sobre masculinismo. Aquí, este es un cuadro, un cuadro resumen de lo que es la psicología masculina en términos bastante generales. Incluso he colocado algunos autores que son muestreos de su perspectiva psicológica, de su perspectiva filosófica, sobre el ser hombre, el ser masculino hoy en el siglo XXI. Y estos autores de aquí son autores contemporáneos que ustedes los pueden revisar en el internet, incluso algunos en las redes sociales, en el mismo YouTube, etcétera. Vamos a ver algunas cosas, similitudes, diferencias y a reflexionar sobre qué es la psicología masculina, pero hay de alguna manera hay tres posiciones o tres divisiones o clasificaciones básicas de la psicología masculina. De estas tres se derivan muchísimas más, ¿sí? Este es solamente por fines didácticos una clasificación básica. Masculinismo en el un extremo, en el otro extremo el machismo y en el centro una posición más, digamos, que complementa a las dos, una posición más libertaria, más mediadora, no es extremista. Entonces vamos a analizar este cuadro que yo ya he venido desarrollando en otros videos, pero siempre voy puntualizando ciertas cosas, voy actualizando o voy complementando algunas cosas que quedaron vacías y sobre todo actualizando. Entonces, por un lado, masculinismo, por otro lado, el machismo. Ahora, en el siglo XXI, en los últimos 20, incluso fines del siglo XX, en los últimos 20 años, en los últimos 40 años, digamos en el Ecuador, donde me ubico, en varios países vecinos, en Hispanoamérica y en el mundo en general, ha venido una corriente que habla de nuevas masculinidades, ¿sí? Habla de nuevas masculinidades y se ha posicionado en lo que es el masculinismo, ¿sí? Y este masculinismo con un afán de ir en contra de lo que es el machismo, porque hoy en día, en los últimos 20, 30 años en el Ecuador, la palabra machismo es como estás diciéndole a alguien, eres un nazi prácticamente, o eres un, prácticamente un asesino, eres un criminal. Si es que alguien te dice machista, puedes estar seguro de que te está diciendo como criminal, o incluso te puede estar diciendo como trastornado mental. Entonces, al machismo se le ha patologizado, se le ha criminalizado. Esta palabra tiene connotaciones muy negativas y por eso yo tengo un video que les dejo acá abajo en la descripción que se llama El machismo es malo, ¿sí? El machismo es malo. Entonces yo me hago esa pregunta, ¿no? Porque cada vez se ha ido como satanizando, se ha ido como criminalizándole a esta palabra y cuando a una persona, hombre, por lo general, aunque también a las mujeres, también a algunas mujeres les dicen machistas, aunque la palabra correcta sería no machista, sino hembrista para si es que es una mujer. Pero digamos, la palabra machista se ha vuelto de connotaciones muy, muy negativas, ¿ya? Mientras que cada vez se da como aspectos positivos de alguna manera al masculinismo. Ahora soy masculinista, dicen algunos, o mujeres le dicen a algunos hombres, tienes que ser más masculino y menos machista. Y por lo tanto hay cursos de nuevas masculinidades incluso.
Entonces, esta corriente que reivindica el masculinismo y rechaza al machismo, por lo general, lo digo siempre, sea consciente o inconscientemente, está alineada a una ideología filosófica, politológica, psicológica o psicosocial que se llama el progresismo, más alineado a las ideologías políticas y psicosociales de izquierda, del progresismo, apegadas incluso casi al marxismo, y que esas ideas se difunden en las redes sociales, en el día a día de los espacios sociales, en general, en la familia, en las amistades, en las escuelas, en los colegios, en los medios de comunicación. Y estas ideas del progresismo han calado tanto en la sociedad que no se dan cuenta que estas ideas que promueven las nuevas masculinidades, la deconstrucción del ser hombre hoy en el siglo XXI, viene de una ideología que es una ideología que es el progresismo, muy alineada a las corrientes marxistas, a las corrientes post-marxistas y evidentemente al marxismo feminista que empezó con los discursos y los textos de Simone de Beauvoir por allá por 1949, por el año de 1949, con su libro El segundo sexo. Desde ahí vienen una serie de autoras y de movimientos de mujeres en los años 60 y 70 en Estados Unidos, en Europa, y que después en los 80, fines de los 80, 90 prácticamente, llegan a muchos países como el Ecuador, y pues son estas famosas ideologías ligadas al feminismo, al marxismo feminista y al feminismo de alguna manera en parte en general, a los estudios de género promulgados por bastantes sociólogos, antropólogos, filósofos e ideólogos del progresismo, de los estudios de género, del feminismo. Y estos grupos son los que han venido a rechazar al machismo como si fuera algo negativo, como si fuera algo totalmente malo, ¿sí? Entonces son grupos que están alineados en una ideología filosófica, epistemológica, psicosocial, política, que se llama el masculinismo. Entonces cada vez hay cursos en las facultades de ciencias sociales en diferentes países, en las carreras de sociología, de antropología, de psicología, que hablan de que el ser hombre tiene que deconstruirse para ser más masculino y menos machista. Entonces, prácticamente en los últimos 20 o 30 años, le han patologizado al machista, el ser macho. ¿Sí? Y esto, como les digo, hay que tener en cuenta que es una ideología ligada al progresismo, a los estudios de género, al constructivismo social, que es una de las teorías sociológicas y de género. Eso respecto al masculinismo. Entonces, estos discursos, por ejemplo, hay muchos, pero por ejemplo, tienen hombres como Darío Zanjagber o Darío Zeta de Argentina, que es un filósofo argentino alineado a esta ideología, a esta creencia en su discurso, en sus charlas, reivindica los temas de género, reivindica el constructivismo social, las nuevas masculinidades, y todas sus charlas y conferencias en Argentina están ligadas a eso, ustedes lo pueden buscar. Y otro que es Luciano Lutherau, que es también un psicólogo, psicoanalista y filósofo argentino, que ustedes lo pueden ver en los discursos de él en YouTube y en las redes sociales, le pueden buscar en Instagram también. Su discurso, sus textos, sus conferencias, sus entrevistas están alineados más a esta línea del constructivismo social, del psicoanálisis social de alguna manera. Él dice que no tiene una perspectiva de género, pero me parece a mí que está más alineado, un poco menos radical, pero está alineado al progresismo, a estos movimientos de nuevas masculinidades, y sus discursos están centrados en eso. Vamos con el otro extremo. El otro extremo, en los últimos 20 años, incluso hasta menos, en los últimos 10 años, diría yo, desde el 2010 más o menos, 2010, 2012, han surgido unas posiciones neoconservadoras, como por ejemplo Agustín Laje, Ben Shapiro, Pablo Muñoz y Turrieta,
entre otros. Entonces, viendo estos discursos de las nuevas masculinidades, de la ideología o los estudios de género, del feminismo radical, surge la visión de personajes, por ejemplo, hay muchos otros, pero por ejemplo, como Agustín Laje, este argentino filósofo que critica la ideología de género, los estudios de género, critica el feminismo radical, critica a la izquierda y el progresismo, porque Agustín Laje se dice un paleolibertario, tiene una mezcla entre un conservador y un liberal, ese es el paleolibertario. Y por otro lado tenemos a Ben Shapiro, que es un personaje de Estados Unidos, también tiene sus charlas más en inglés, pero sí hay traducciones al español, y tiene sus libros, es un neoconservador, un poco más radical, ha defendido a Trump en los Estados Unidos de la derecha. Entonces, estos otros discursos que se oponen totalmente a las nuevas masculinidades, a la ideología de género, son personajes, por ejemplo, como Agustín Laje, como Ben Shapiro, y reivindican el neoconservadurismo. No siempre alineado a la iglesia, como era el conservadurismo clásico. El conservadurismo clásico estaba y todavía en parte sigue estando más ligado a la iglesia católica cristiana, a los movimientos pro vida, y esa es una perspectiva más, de alguna manera, radical, neoconservadora, como Agustín Laje, Ben Shapiro, Pablo Muñoz y Turrieta, que ustedes lo pueden buscar en YouTube. Agustín Laje escribió un libro, El libro negro de la nueva izquierda, pueden buscarlo ustedes en YouTube y a ver sus análisis o directamente el libro, etc. Y en una posición un poquito más mediadora, que no es extremista como Darío ni como Luciano Luterau, y tampoco está totalmente de acuerdo con Agustín Laje y Ben Shapiro. Por ejemplo, puede ser una posición más equilibrada, en los puntos medios, más libertaria, más liberal, como Daniel Jiménez, que escribió un libro, La deshumanización del varón, que les recomiendo mucho el libro de Daniel Jiménez. Y en esta línea también puede estar, como Daniel Jiménez, puede estar Axel Kaiser, que es un abogado chileno, politólogo liberal. Axel Kaiser también les recomiendo, asimismo como Daniel Jiménez. Pronto hay otros autores como el mismo Jordan Peterson, que puede estar en una posición más o menos entre Daniel Jiménez y Agustín Laje por el medio, que es un psicólogo. Jordan Peterson también, que les recomiendo muchísimo. Son posiciones, la de Jordan Peterson, Daniel Jiménez, son posiciones un poquito más de centro, ¿no? Y el centro complementa ciertos elementos del progresismo, del masculinismo, y ciertos elementos de la perspectiva biologicista, de la perspectiva un poco más conservadora, ligada al machismo, ¿sí? Entonces, para ir terminando, ni el masculinismo ni el machismo no creo que son malos. Yo me voy un poco por las posiciones más equilibradas, más intermedias. Reivindico ciertas cosas ciertos elementos del progresismo y ciertos elementos del conservadurismo, y por lo tanto yo creo en una perspectiva más liberal, que hay que educar a la gente sobre todos estos temas, quién está en qué posición. Y desde esa perspectiva el liberalismo pues puede dar muchos autores como Daniel Jiménez, el mismo Axel Kaiser, puede ser el mismo Antonio Escotado, que recién murió en España. Son posiciones un poco más liberales y que complementan ciertos elementos, no son ni radicales como el progresismo, ni radicales como el conservadurismo, sino que son posiciones un poco más de centro, más liberales, más mediadoras, y pues intenta decir que ciertos elementos del masculinismo es importante y ciertos elementos del machismo son importantes. No se trata de que el masculinismo es bueno y el machismo es malo, o tampoco se trata de que el machismo es bueno y el masculinismo es malo, sino que hay que complementar, y eso es parte de la psicología masculina. Yo ya he desarrollado otros videos que les voy a dejar acá abajo en la descripción sobre el tema. No me quiero alargar más de 15 minutos. Suscríbanse a mi canal, ayuden a compartir este video. Pasen bien, vayan a la descripción de este video, pasen bien, chao, chao.